Muy buen día para todos, bienvenidos al PMS del día de hoy. Mi nombre es Brian Cerón, formador de Ingeniería de Conectar TV. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una red neutra llamada UFINET. ¿Qué es una red neutra? Es aquella red la cual se le alquila o se presta a diferentes operadores para que todos la usen, teniendo en cuenta una asignación de puertos especial y también asignación de splitters. Estas redes existen desde hace varios años y su finalidad es esa, prestar su infraestructura a diferentes operadores. Vamos a ver en específico para el cliente ETV. Lo primero que tenemos son las cajas CTO. CTO me traduce caja terminal óptica. En el caso de Ufinet las tenemos marcadas de esta manera que vemos en pantalla. Vemos que tiene un mnemónico, el cual está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 partes. Este mnemónico tiene 5 partes y vamos a hablar de cada una de ellas. Lo primero que encontramos en la marcación es el nodo con un código. En este caso CLD01 sería el código que nos hace referencia al nodo Calandaima. Luego tenemos más abajo un número con una letra o una letra con un número. Dice en este caso A21. Esa letra A me hace referencia al cable alimentador, que es el número 21 en este caso. Es un cable que sale desde ese nodo y va a alimentar una cantidad de clientes. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el uso de dos splitters en línea, splitter de primer nivel y segundo nivel. Lo que nos habla a continuación, más abajo donde dice P32 en este caso, dice punto de flexibilidad primario, lo que quiere decir que ahí se encuentra el splitter de primer nivel. Luego nos hace referencia al S1, que sería en este caso el punto de flexibilidad secundario. Y por último, el número de la CTO o CTE. Este es el número que va a ir aumentando dependiendo de qué tan lejos estemos de la central o nodo. Bien, entonces eso sería la marcación. Tengamos en cuenta siempre que la CTO que vamos a utilizar debe coincidir con la orden de servicio, tanto la CTO como el puerto. Otros aspectos a tener en cuenta: ¿dónde se encuentran ubicadas estas CTO? A diferencia de las CTO propias de ETV, que se encuentran en infraestructura propia, estas las vamos a encontrar en infraestructura de Enel o Codensa. Y también en edificios, como puede ser en strip telefónico o en cajas de paso. En la red de Enel, tener en cuenta las medidas de seguridad, porque van a estar en poste cerca a la red de baja y media tensión. Debemos tener en cuenta todos los protocolos de seguridad para trabajo en alturas y contra accidentes eléctricos. Lo mismo en las cámaras, donde van a estar también en presencia de redes eléctricas. Debemos tomar todas las medidas de seguridad, tanto por la red eléctrica como para evitar algún tipo de atrapamiento o lesión con las cámaras. ¿Con qué tipo de cables se realiza esta instalación o aprovisionamiento? Tenemos una fibra llamada drop preconectorizado, el cual cuenta con un conector tipo Hardenet en su extremo, en uno de sus extremos, el cual nos permitiría hacer la conexión a la CTO sin necesidad de abrirla, haciendo una conexión por la parte externa. Tengan en cuenta que estos drops vienen por diferentes cantidades de metros. Al descargarla en materiales se debe hacer referencia a cuántas chipas se gastaron. Entonces en cada instalación iría una, pero una de cuántos metros. Una de 200 metros, una de 150, una de 110, una de 75, dependiendo cuál fue seleccionada por el técnico, habiendo hecho un estudio antes de la distancia que hay del poste a la casa y también el recorrido interno del cable. El tensorado de este cable, ¿cómo se debe hacer? Idealmente debemos hacer el tensorado desde el collarín que se encontraría en los postes de Enel. Este collarín plástico nos permite enganchar el tensor del drop sin importar la dirección hacia la que va a ir tensorado. Si este collarín no llega a estar, debemos hacer uso de las argollas del poste o de los herrajes que estén soportando el mismo cable de fibra óptica que alimenta a estas CTOs. Importante esto, que no lo vayamos a enganchar más abajo o más arriba
de donde están los otros operadores. Debemos hacerlo desde donde está la misma infraestructura de Ufinet. Bien, ahora veamos específicamente cómo se debe hacer el tensorado. ¿Cuál es el paso a paso para hacer una instalación sobre la infraestructura de Ufinet? Lo primero y norma general es, ya que estas cajas están diseñadas para acceder desde una parte externa, no se deben abrir y está totalmente prohibido. La manipulación interna de estas CTOs generaría una penalización o un llamado de atención para el técnico. Lo segundo es que debemos verificar el estado del drop preconectorizado. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante el uso del BFL. Lo tercero, identificar correctamente que la CTO que nos diga nuestra orden de servicio o acceso sea la misma que tenemos en terreno. De otra manera no nos va a funcionar la instalación realizada y no nos va a provisionar el equipo, y si lo hace va a ser de una forma temporal. ¿Cómo identificar los puertos ya que están de manera externa? Los puertos traen dos marcaciones, tanto una etiqueta en la lengüeta del conector como una marcación en la tapa de la CTO. ¿Cómo vamos a identificar esta numeración? El truco es el siguiente: identificando primero el puerto de color verde como el número 1, y de ahí en adelante empezamos a contar según el orden que traiga la tapa de la CTO. Ya que esta tapa viene serigrafiada, no se va a borrar con el tiempo. Aquí vemos otro ejemplo de la marcación en la cual, sin importar en la parte inferior el orden de los puertos, la disposición, lo que vamos a hacer es encontrar el de color verde y de ahí en adelante ir contando en el orden que traiga la tapa. El tercer paso es cómo acceder. Entonces, ¿cómo vamos a retirar este tapón? Se debe hacer jalando la lengüeta que trae el conector aquí expuesta, pero antes de hacerlo debemos garantizar que ese tapón no vaya a caerse al suelo o al fondo de la cámara. ¿Cómo se hace? Enganchando la parte más grande o la cabeza de la lengüeta en el tapón del conector, del puerto. Al hacerlo de esta manera, como vemos en esta imagen, podemos jalar desde la parte de atrás de la lengüeta y va a hacer que el tapón salga disparado y quede enganchado a la lengüeta. De esta manera guardamos este tapón limpio, el cual debemos más adelante embonar con el tapón del drop preconectorizado. De esta manera, en un futuro, si se necesita desconectar ese cliente, el tapón va a estar en óptimas condiciones. Luego de esto, ¿qué se debe hacer? Muy importante, con la misma chipa de cable, así como vemos en la imagen, con la misma chipa de cable preconectorizada, vamos a hacer la medición de la potencia óptica. Está prohibido hacer esta medición con un patchcore de ONT. Se debe hacer con la fibra preconectorizada, ya que esta protege el puerto de la CTO. Podemos fusionarle un patchcore como en la imagen, o podemos prepararle un conector mecánico en el otro extremo de la chipa. Algo que de pronto nos preocupa es que la señal se nos baje al tener una chipa de 100 metros, 150 metros. Recordemos que la pérdida por distancia de la fibra óptica monomodo es de apenas 0,3 o 0,35 dBm por kilómetro. Esto quiere decir que va a ser muy mínima la diferencia de potencia óptica aunque tengamos una chipa de 100 o 200 metros. Entonces no hay ningún problema. Si acá al hacer la medición con nuestra fibra nos da un ejemplo aquí, menos 20 dB, pues es lo mismo que debe llegar allá al predio, si lo hacemos con la chipa completa. Si lo hacemos con un passcore, ya que nosotros hayamos preparado con un extremo en conector hardened y el otro extremo para el power meter, tampoco la diferencia debe ser mucha. En total, la pérdida desde cualquier puerto de NAP o CTO, independientemente del tipo de conector, hasta la PTO o roseta, la pérdida no debe superar 1 decibel o no debe ni siquiera llegar a ser 1 decibel completo. Tengamos siempre esto en cuenta. Luego de haber hecho la medición, vamos a hacer el tensorado. Si la caja, la CTO, llega a encontrarse en un poste con estas características, como los de ETB, entonces la fibra debe pasar primero por dentro de la argolla guía central.
Luego de bajar a alguna de las dos laterales inferiores, donde vamos a dejar solamente una curva cortagotera. No vamos a dejar reserva, las reservas no están estipuladas por el contrato. Una curva y hacemos la conexión. Luego en la parte superior vamos a buscar las argollas de distribución en las cuales vamos a enganchar el tensor y de ahí hacer el tendido hacia el poste de apoyo o hacia la fachada del cliente. ¿Qué tensores están predefinidos para este tipo de drop? El tensor de línea de abonado que vemos acá, el cual en otro PMC ya se había dado las instrucciones de cómo utilizarlo en el PMC del tensorado del drop. De igual manera aquí tenemos las instrucciones. La parte que va hacia el cliente debe quedar por encima del tensor y luego bajar por la segunda ranura del tensor. Mientras que la parte que va para la CTO debe subir, así como vemos acá, hacer este recorrido, subir por la primera ranura y bajar por la segunda ranura. Esta va a quedar sujeta gracias a al otro extremo, que es el que va a quedar tensorado hacia la fachada. Otro tipo de tensor que podríamos llegar a utilizar, el más común es este, el tensor de cuña o herraje de retención drop, en el cual la parte que va hacia el cliente es la que sale por la parte del gancho, donde está instalado el gancho de este tensor. Y la parte que va hacia la CTO es la que va por el extremo, donde no hay gancho. ¿Listo? Al hacer la conexión, entonces debemos tener en cuenta que el conector trae esta guía. Esta guía va a entrar directamente a una guía interna del puerto. ¿Para qué? Para que se garantice el correcto enfrentamiento de las férulas, ya que son tipo APC. La férula APC, por eso tenemos el color verde en el puerto 1, es una férula de conector que tiene un ángulo, no es totalmente plana ni redonda. Tiene un ángulo de 8 grados, el cual debe coincidir perfectamente con la férula interna del puerto para que la luz pase correctamente sin dañarse el conector y sin tener atenuaciones significativas, teniendo las mínimas pérdidas de señal. Así como vemos en la imagen, luego debemos, recuerden, embonar el tapón del conector con el tapón del drop para que ambos permanezcan en buenas condiciones. Ya por último, cuando llegamos al predio, debemos hacer uso de los tensores en fachada. Dependiendo de la argolla que nos encontremos en la fachada del cliente, vamos a hacer uso de los tensores. Por último, armar la roseta o PTO que se nos entregue en el momento, así de la misma manera en la que se arma en red propia. En la imagen tenemos una roseta antigua, la actual ya tiene otras características, por ejemplo que no necesita amarres o cintillos. Pero lo que sí se conserva es que se debe fusionar con un pigtail, dejando una reserva interna de drop de entre 1.20 a 1.50 metros. Luego se hace la medición garantizando que la pérdida no haya sido mayor a 1 decibel. Bien, con esto concluimos la explicación sobre la red UFINET. Recuerden hacer el buen uso de esta red ya que es compartida para evitar afectar a los demás clientes y afectar la red. De esta manera todos vamos a trabajar de una mejor forma y teniendo una mejor calidad. Eso ha sido todo por el PMC del día de hoy. A continuación voy a habilitar la evaluación. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes la información que les compartí. Muchas gracias, hasta luego.